Hoy, en este espacio de recogimiento y serenidad, nos disponemos a entender las repercusiones de actuar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Profundizaremos en las vidas de aquellos que tuvieron un papel en su crucifixión y desvelaremos las muertes y la perdición que encontraron. ¿Cuáles fueron las penas que sufrieron? Únete a nosotros en este sendero de descubrimiento, pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Comenzamos con Jesús, quien fue interrogado por el ex sumo sacerdote Anís y su yerno Caifás. Tras la audiencia, Jesús fue llevado ante Caifás, quien había ejercido como sumo sacerdote durante cerca de 12 años. Aunque técnicamente no tenía la autoridad para ordenar la muerte de un hombre, Caifás acusó a Jesús de blasfemia y lo condenó a muerte, a pesar de que los únicos delitos de Jesús eran perturbar la paz y cometer algunas blasfemias menores. El sumo sacerdote, entonces, envió a Jesús a Poncio Pilato, el juez romano, para que ejecutara la sentencia. Aunque fueron los romanos quienes finalmente mataron a Jesús, fue el sumo sacerdote judío de Jerusalén quien llevó a cabo un juicio sospechoso en su casa en medio de la noche y ordenó la muerte de Jesús. Se cree que Caifás vivió una larga vida después de condenar a muerte al Mesías. Se dice que murió en el año 66 después de Cristo, en la isla de Creta debido a su avanzada edad. Su muerte no fue particularmente horrible, aunque se dice que vivió sus últimos días en profunda tristeza y arrepentimiento por lo que le hizo a Jesús. Ahora, pasamos al número 7. Poncio Pilato fue el gobernador romano de Judea y un juez despiadado que inicialmente exoneró a Jesús de cualquier delito. Sin embargo, cuando la multitud se enfureció y condenó a Jesús a muerte, Poncio cedió y ordenó que Jesús fuera crucificado. Pero lo que los historiadores saben sobre Poncio Pilato es muy poco. Se cree que sirvió como prefecto romano de Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo. Nació en Italia o Escocia. Nadie sabe. La primera mención de él en un registro histórico no bíblico es del filósofo judío Filón de Alejandría en el año 50 después de Cristo. Fue descrito como un juez terrible que aceptaba sobornos y robaba a la gente. También forzaba ejecuciones sin juicio y era excepcionalmente cruel. Los historiadores no saben cuánta verdad hay en las historias. Ellen Bond, de la Escuela de Teología de la Universidad de Edimburgo, dijo que Filón era un escritor dramático. Puede que tuviera algunos datos correctos, pero probablemente los embelleció porque no le agradaba Poncio. Hay una historia sobre Poncio en la que envía soldados entre una multitud de manifestantes y luego los soldados los matan a golpes con garrotes. Fuera cruel o no, él fue quien ordenó la muerte de Jesús. Inicialmente, Jesús fue condenado a morir por el sumo sacerdote judío Caifás. Luego Poncio llevó a cabo la sentencia. Los registros históricos no dan una indicación clara de lo que le sucedió a Poncio Pilato después de la ejecución. El historiador romano Tácito escribió que fue destituido de su cargo y enviado de regreso a Roma por su uso excesivo de la fuerza. Pero una vez en Roma, desapareció por completo. De todos los relatos históricos, algunas tradiciones dicen que el emperador Calígula ejecutó a Poncio y luego arrojó su cuerpo en un río. Pero como nota al margen, Poncio Pilato era una persona real. Independientemente de cuál pudiera ser su creencia religiosa, los arqueólogos han demostrado que Pilato existió. Fragmentos de piedra antigua con su nombre fueron encontrados en 1961. Judas Iscariote fue el gran traidor. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y el que lo vendió a los romanos. Fue el tesorero del grupo, pero los evangelios no dicen mucho más sobre él. En Juan 12, versículo 6, el carácter astuto de Judas queda expuesto cuando dice que solía robar dinero de la alcancía. Su papel en la muerte de Jesús llegó antes de Poncio Pilato o el sumo sacerdote. Fue el encargado de decirle a los enfurecidos sacerdotes de Jerusalén y los ancianos judíos dónde podían encontrar a Jesús. Y Judas hizo todo esto por solo 30 piezas de plata. Después de la última cena, Jesús fue al jardín de Getsemaní con sus 11 leales apóstoles. Luego Judas apareció e identificó a Jesús con un beso. Esto indicó a las tropas que actuaran, y luego Jesús fue llevado a su doloroso final. Lo único que es seguro es que Judas Iscariote tuvo una muerte miserable. Según el Evangelio de Mateo, Judas murió ahorcado.
Mateo dio una descripción extremadamente gráfica de cómo Judas fue colgado y ahorcado hasta su muerte, pero en el Evangelio de Lucas hay una descripción ligeramente diferente de lo que le sucedió a Judas. Lucas dijo que Judas murió al caer y reventar como un globo de agua carnoso. Los historiadores bíblicos creen que Mateo está hablando de la forma en que mataron a Judas, mientras que Lucas, siendo médico, describía el resultado final. Sucedió así. Judas fue colgado para morir y dejado en Jerusalén. El sol furioso de Jerusalén, las bacterias en su cuerpo gradualmente descompusieron su tejido y células. Finalmente lo cortaron, pero cuando su cuerpo golpeó el suelo se abrió de golpe. No hay contradicción entre Mateo y Lucas, solo describieron dos aspectos diferentes del mismo evento. Un soldado romano llamado Lenus fue, según la leyenda, el que atravesó el costado de Jesucristo con una lanza después de ser crucificado. Era el día antes del sábado, y los líderes judíos no querían que los cuerpos crucificados quedaran en pie. Era algo feo tener muertos clavados en cruces en el día más santo, por lo que se ordenó a los soldados que bajaran los cuerpos. Cuando llegaron al primer hombre crucificado junto a Jesús, todavía estaba vivo. Los soldados luego le rompieron las piernas para que muriera más rápido. Esta era supuestamente una práctica común con las crucifixiones romanas. Al romperle las piernas a la víctima, murieron mucho más rápido. Cuando los soldados alcanzaron a Jesús, se sorprendieron al ver que ya había fallecido. En lugar de romperse las piernas, uno de los soldados lo apuñaló en el costado con una lanza para estar absolutamente seguro, y lo que salió disparado era una mezcla de sangre y agua. No hay relato bíblico de cómo se llamaba el soldado, pero es en el Evangelio de Nicodemo, que es considerado un libro prohibido de la Biblia, que se revela que su nombre era Lenus. Era centurión de Capadocia en Turquía. El libro prohibido afirma que cuando Lenus empujó a Jesús en el costado, sangre y agua le arrojaron a los ojos, y los líquidos del cuerpo de Jesús curaron su mala vista. La experiencia fue suficiente para convertir a Lenus en un cristiano devoto. La leyenda dice que debido a su nueva convicción, fue encarcelado por los romanos y luego se convirtió en uno de los primeros mártires al ser decapitado. Se decía que su cabeza siguió siendo un importante artefacto cristiano porque durante años supuestamente tenía poderes mágicos y pudo curar al rey ciego Herodes. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Continuemos. El rey Herodes, quien gobernó Judea entre los años 74 y 4 a.C., aunque Judea era un territorio romano y en teoría un reino independiente, estaba fuertemente influenciado por los romanos. Herodes ascendió al poder aceptando ser un títere de Roma. En la Biblia, Herodes es retratado como un monstruo inestable y sediento de sangre. Aunque no tuvo nada que ver con la crucifixión de Jesús, lo que hizo fue aún peor. Según la Biblia, justo antes del nacimiento de Jesús, Herodes se enteró de la inminente llegada del Hijo de Dios y decidió eliminar al Mesías antes de que pudiera crecer. Por lo tanto, Herodes emprendió una matanza desenfrenada, asesinando a todos los bebés en Belén. Los historiadores sostienen que esta historia es completamente ficticia, ya que no hay pruebas arqueológicas de que todos los niños en Belén fueran asesinados. Sin embargo, hay pruebas de la crueldad de Herodes. Los historiadores saben que ejecutó a una de sus esposas y mató a 3 de sus hijos. Trabajó para ampliar un templo en Jerusalén y también salvó los Juegos Olímpicos durante una crisis financiera. Pero era un salvaje despiadado. ¿Qué tipo de maníaco mata a 3 de sus propios hijos? Aunque los historiadores sostienen que Herodes no mató a todos los bebés, definitivamente era el tipo de persona que podría haberlo hecho. El final de Herodes fue sombrío, por decirlo menos. Algunos podrían decir que obtuvo lo que merecía por intentar matar a Jesús cuando era un bebé. Los científicos creen que pudo haber muerto por complicaciones de gonorrea o insuficiencia renal. Jan Hirschman, de la Universidad de Washington, sostiene que la prueba está en las descripciones del rey. Los registros históricos de los últimos días de Herodes muestran que tenía una picazón intensa y dolor en los intestinos. Tenía dificultades para respirar y sufría convulsiones con frecuencia. También tenía gangrena en los genitales. Hirschman sostiene que los síntomas sugieren una enfermedad renal crónica, pero también podría haber sido un caso extremo de gonorrea. ¿Cómo crees que realmente murió el rey Herodes? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios a continuación y, mientras lo haces,
suscríbete al canal. Ahora pasamos al número 3, la muerte del emperador Tiberio. No está claro en qué medida estuvo involucrado el emperador Tiberio en la muerte de Jesucristo. Tiberio fue el emperador de Roma del 14 al 37 después de Cristo. Los evangelios nunca especifican que el emperador Tiberio estuvo involucrado en la orquestación de la ejecución de Jesucristo. El gobernador Pilato no habría necesitado aclarar la crucifixión con el gran hombre en Roma. Puede que hoy no lo parezca, pero hace 2000 años Judea estaba lejos de los negocios de Roma. No es como si se llamaran entre sí para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Las noticias tardaron mucho en llegar a lugares, por lo que es posible que Tiberio no supiera acerca de Jesús. Los escritores romanos posteriores sostienen que los emperadores de Roma no supieron mucho acerca de Jesús durante años después de su muerte. Pero en el 64 después de Cristo, alrededor de 30 años después, el emperador Nerón supuestamente culpó a los seguidores de Jesús por el fuego que envolvió a Roma. Ya sea que Tiberio estuviera involucrado en la muerte de Jesús o no, sufrió una muerte espantosa en el año 37 después de Cristo. El segundo emperador de Roma murió a la edad de 78 años. Los historiadores romanos antiguos sostienen que Tiberio era un gobernante miserable. Era paranoico y mató a sus propios senadores. También se entregó a una vida de perversión y pecado. Se retiró a la isla de Capri mucho antes de su muerte, dejando atrás las pruebas y tribulaciones de Roma. Gobernó desde la distancia con sus senadores a cargo de las operaciones cotidianas del imperio. Pero Tiberio cayó repentinamente enfermo el 16 de marzo. Dejó de respirar y se supuso que había muerto ese mismo día. Aunque el emperador recuperó la conciencia, su sobrino nieto, el siguiente en la línea de gobierno, lo asfixió hasta morir con una almohada. Y el asesino no era otro que Calígula, uno de los peores gobernantes romanos que jamás haya vivido. En los días en que vivió Jesucristo, hace 2000 años, la tierra de Israel estaba gobernada por tribunales conocidos como el Sanedrín. Había dos tipos diferentes de estos tribunales. Estaba el Sanedrín menor, que era una especie de grupo de estadistas que presidían las leyes de cada ciudad. Cada ciudad de Judea tenía una de estas organizaciones que generalmente consistía en 23 jueces. El Gran Sanedrín era la versión antigua de Judea de la Corte Suprema. Los tribunales menores llevarían los casos serios al Gran Sanedrín, que constaba de la friolera de 71 jueces. Todo lo que no podía resolverse en un tribunal menor se trasladaba a uno más grande. El Gran Sanedrín tenía un tribunal en el Templo de Jerusalén, dentro de un edificio conocido como el Salón de las Piedras Talladas. Era el edificio gubernamental más importante de la ciudad, y los 71 jueces se reunían todos los días excepto el sábado y el festival judío. Con el aumento de la persecución judía, especialmente a manos de los romanos, en el año 200 después de Cristo, cambiaron su nombre y se mudaron a Galilea en un intento por sobrevivir. Nuestra historia comienza en el año 358 después de Cristo, cuando el Gran Sanedrín tomó su última gran decisión, el establecimiento del calendario hebreo. Sin embargo, en el siglo V, fueron destruidos por el Imperio Romano de Oriente. Aunque es imposible describir las formas en que murieron los jueces del Gran Sanedrín debido a su gran número, el Sanedrín es mencionado 22 veces en el Nuevo Testamento griego, principalmente en relación con el juicio de Jesús. Una de las muertes más notorias decretadas por el tribunal, además de la crucifixión de Jesús, fue la lapidación de San Esteban, el primer mártir cristiano. Según los Actos de los Apóstoles, Esteban enfureció a los judíos de Jerusalén al predicar ideas blasfemas en las sinagogas relacionadas con las enseñanzas de Jesús. Cuando fue llevado a juicio ante el Gran Sanedrín, Esteban denunció a las autoridades judías. En respuesta, fue sentenciado a morir apedreado. Luego sacaron a Esteban afuera y la gente le arrojó piedras hasta que dejó de respirar. El apóstol Pedro, aunque no fue un traidor a Jesucristo como lo fue Judas Iscariote, actuó de manera sospechosa cuando Jesucristo fue llevado para ser juzgado por el sumo sacerdote. Mientras Judas luchaba contra la codicia, parece que Pedro luchaba contra la cobardía. En la Biblia, Jesús le dice a Pedro que antes de que termine esa misma noche, lo negará 3 veces. Pedro respondió diciendo que incluso si debía morir con él, nunca lo negaría. Pero esa misma noche, se llevaron a Jesús y Pedro fingió que no conocía a Jesús.
Era como ser atrapado haciendo algo malo con tu amigo y luego negarlo por completo. Incluso después de que Judas identificó a Jesucristo en el huerto de Getsemaní y Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, Pedro, que esperaba en el patio, negó estar asociado de alguna manera con el Mesías. A pesar de sentirse mal y arrepentirse después, negó a Jesús en uno de los momentos más críticos del ministerio. Después de la muerte de Jesucristo, Pedro se convirtió en una de las personas más importantes en la iglesia primitiva. A pesar de su continua dedicación a Jesucristo y sus enseñanzas, Pedro recibió una muerte brutal. Los relatos históricos dicen que Pedro fue sentenciado a morir por el emperador Nerón en Roma en el año 64 después de Cristo. Para esa época, casi todos los demás apóstoles ya habían sido martirizados. El emperador Nerón quería crucificarlo, matando a Pedro de la misma manera que había muerto su Salvador. Pero Pedro no se creía digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús, por eso fue crucificado boca abajo. ¿Crees que sería peor morir en una crucifixión normal o en una crucifixión al revés como le pasó a Pedro? Sé lo que todos pensamos, pero es importante recordar las enseñanzas de Jesús, quien nos instó a no juzgar a los demás. Como dijo en el Evangelio de Juan, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En lugar de juzgar las experiencias de los demás, se nos llama a mostrar compasión y empatía. En el centro de nuestra narración se encuentra Jesucristo, nuestro Salvador. Su crucifixión y sacrificio en la cruz formaron parte del plan divino de Dios para la redención de la humanidad. Jesús entregó voluntariamente su vida, soportando un sufrimiento inimaginable y muriendo una muerte de gran agonía para expiar nuestros pecados. Al reflexionar sobre las muertes de aquellos involucrados en la crucifixión de Jesús, recordamos el precio inmenso que se pagó por nuestra salvación. Es a través de la muerte sacrificial de Jesús y su posterior resurrección que encontramos el perdón, la reconciliación con Dios y la esperanza de vida eterna. Mientras reflexionamos sobre estos eventos, seamos agradecidos por el amor y la gracia que se nos muestran a través del sacrificio de Jesús. Este es un recordatorio del inmenso amor de Dios por la humanidad y de las medidas que estuvo dispuesto a tomar para reconciliarnos con Él. En conclusión, las muertes de estas personas involucradas en la crucifixión de Jesús sirven como recordatorios conmovedores del sacrificio hecho por nuestro Salvador. Recordemos y apreciemos el profundo significado de la muerte y resurrección de Jesús mientras reflexionamos sobre la redención y salvación que se nos ofrece a través de su amor y gracia. Unámonos en oración, en este espacio sagrado, para agradecer y pedir por nuestra salvación en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, nos postramos ante ti en humildad y gratitud. Te agradecemos por tu amor incondicional, por tu sacrificio en la cruz y por la salvación que nos ofreces. Te agradecemos por cada bendición que nos has dado, por cada prueba que nos has ayudado a superar y por cada alegría que has puesto en nuestro camino. Te pedimos que nos guíes en nuestro camino hacia la salvación, que nos des la fuerza para resistir la tentación y la sabiduría para vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Te pedimos que nos bendigas con tu gracia, que nos protejas con tu amor y que nos ilumines con tu verdad. Te pedimos todo esto en tu nombre, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo y reflexionando con nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo reflexiones y aprendizajes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.